Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a meternos de lleno en un universo donde cada hoja, cada raíz, cada flor tiene un propósito sagrado y un poder, Un poder inmenso. Nos vamos a sumergir en el mundo de la botánica, dentro de la santería y la religión yoruba. Tenemos sobre la mesa una colección de fuentes fascinante, desde artículos especializados, guías, hasta extractos del texto fundamental de Lidia Cabrera, El Monte. La misión de hoy es entender el papel central de las hierbas, no solo como medicina, sino como herramientas espirituales, y nos vamos a enfocar en las más comunes, las más poderosas, para descifrar sus secretos. Es que es un tema que nos obliga a cambiar completamente nuestra perspectiva. La idea central que atraviesan todas las fuentes es que las plantas no son objetos inanimados que simplemente usamos, no. Son consideradas entidades vivas, con conciencia, cargadas con una energía vital que se llama Ashe. Y lo más importante, cada una tiene un dueño, un orisha específico que rige sus propiedades y sus secretos. Ese es el verdadero punto de partida para entender todo lo demás. Claro, eso lo cambia todo. No es simplemente esta planta sirve para el dolor de cabeza, es esta planta pertenece a un orisha y su poder emana de esa conexión divina. Y para empezar a desentrañar esto, el texto de Lidia Cabrera, El Monte, nos da una clave fundamental. Describe el monte, la naturaleza, no como un lugar, sino como el corazón de la práctica religiosa. Un espacio sagrado donde habitan los orishas y todas las fuerzas sobrenaturales. Exactamente. El monte es el templo y la farmacia, todo en uno. Esta visión establece una conexión inseparable entre el mundo natural y el divino. Las plantas se convierten en conductos directos, digamos, en cables de alta tensión de la energía de los orishas. Y de esta conexión nace el elemento líquido más importante en muchísimos rituales, el homiero. Hablemos del homiero porque aparece en todas las fuentes. Lo definen como un agua medicinal y espiritual. Pero, ¿qué es exactamente? ¿Es como una infusión, una pócima? ¿Cómo se transfiere esa energía de la planta a una persona o a un objeto? Piensa en el homiero como un concentrado de Ashe líquido. Su papel es clave. Se usa para purificar y consagrar los objetos sagrados, sobre todo las sotás, que son las piedras donde vive el orisha, por así decirlo. Según los textos, el homiero, junto con otros elementos, es lo que da vida a esos objetos inertes. Es lo que los convierte en un receptáculo divino. O sea que no es solo limpieza, es un acto de activación, como encender un interruptor. Es la mejor analogía. Y no solo para objetos. Se usa para baños de purificación personal, para limpiar las casas de energías negativas y en algunas ceremonias incluso se bebe. Es un revitalizador que contiene no solo las propiedades botánicas, sino la energía pura que le otorga el orisha dueño de cada planta. Y la preparación no es para nada simple. No es solo poner a hervir un manojo de hierbas. Las fuentes describen un ritual muy complejo. Lo fascinante aquí es el proceso de transformación. No es química, es alquimia espiritual. Implica cantos específicos o suyeres dirigidos a Osain, que es el orisha dueño de todos los secretos de las plantas. También se rezan signos de Ifá, que son como códigos sagrados para activar el Ashe de las hierbas. Es un proceso que transforma un preparado botánico en una sustancia con un poder inmenso. O sea que los cantos y los rezos son los que, digamos, despiertan el poder que ya está latente en la planta. Precisamente. Y a menudo se complementa con otros elementos que potencian su energía. Agua de lluvia que viene del cielo. Agua de río que fluye. Agua de mar que es el dominio de Yemayá. Se le puede añadir cascarilla, que es polvo de cáscara de huevo para purificar, manteca de cacao para calmar y miel para endulzar. Cada ingrediente tiene un propósito y añade una capa más de poder. Ok, vamos a desglosar esto. Algo que me llamó muchísimo la atención al revisar el material es una clasificación que parece fundamental. Todas las fuentes hablan de hierbas amargas y hierbas dulces. Parece una división muy básica, pero al parecer define todo su uso. Es la base de lo que podríamos llamar higiene espiritual. Es un sistema de 2 pasos. Las hierbas amargas, como el rompezaragüey, la quitamaldición o el espantamuerto, nombres que son muy directos, ¿no? Son para despojar. Su función es limpiar, arrastrar y eliminar con fuerza todo lo negativo. Hablamos de malas influencias, brujería, envidias, hasta la energía densa de la muerte o IQ.
Son como el jabón desinfectante, el primer paso para una limpieza profunda. Y me imagino que después de usar algo tan fuerte que arrasa con todo, queda un espacio vacío. Justo ahí es donde entran las hierbas dulces. Una vez que el camino está despejado, se utilizan hierbas como el abrecaminos, la albahaca o la mejorana. Su propósito es el contrario, atraer lo bueno, la suerte, la prosperidad, el amor, la salud. El principio tiene una lógica impecable. Primero limpias lo malo con lo amargo y luego llenas ese espacio limpio con lo bueno que traen las hierbas dulces. No se puede construir sobre una base sucia. Tiene todo el sentido del mundo. Primero hay que sacar la basura antes de poder amueblar la casa. Pero aquí es donde se pone muy interesante, porque hay una dualidad todavía más profunda. Una de las fuentes menciona plantas que tienen esta doble cara. Por ejemplo, la güira cimarrona, que se asocia a elegua, se usa para baños que fortalecen, pero el mismo texto dice que también se puede usar para embrujos para enloquecer. Esto nos lleva a un principio fundamental y un poco inquietante. La planta es un contenedor de poder, de Ashe. Es energía neutra, como la electricidad. La intención del practicante y el ritual que se aplica son los que dirigen ese poder hacia un fin constructivo o destructivo. La misma planta que cura puede ser usada para dañar. Un momento, entonces, ¿cualquier planta puede ser usada para el mal si la intención es la correcta? No exactamente. Y aquí viene lo más sorprendente. Las propias fuentes señalan que hay plantas como el almácigo, con las que, y cito, no se debe hacer nada malo. Esto sugiere una ética inherente al uso de ciertos poderes de la naturaleza. Es como si ciertas plantas tuvieran su propio código moral y se negaran a ser usadas para fines oscuros. Eso es increíble. No es solo la intención del santero, es que la propia naturaleza te dice, conmigo no se juega para hacer el mal. Es una capa de profundidad que no me esperaba. La planta misma tiene una especie de brújula ética. Es una idea poderosísima. Refleja un respeto profundo por la naturaleza, reconociendo que no es simplemente un recurso a nuestra disposición, sino una fuerza con sus propias reglas y su propia sabiduría. Muy bien. Con esa idea en mente, analicemos algunas de las hierbas más emblemáticas que aparecen en los documentos. Vamos a agruparlas por su orilla. Y hay que empezar por el que abre y cierra todos los caminos, el egua. Las fuentes destacan una planta por encima de todas las demás para él, la guayaba. La guayaba es fundamental para el egua. Se dice que es su planta y fruta preferida, y que le encanta que se la ofrezcan. Pero su poder principal reside en sus ramas. De ahí se saca su herramienta más icónica, el garabato, que es esa vara en forma de gancho que siempre lo acompaña. ¿Y qué hace con ese garabato? ¿Es solo un símbolo? Para nada. Es una herramienta mágica. Con él, el egua defiende, sana, protege y simbólicamente jala las oportunidades buenas o aparta los obstáculos del camino. El garabato es la extensión de su poder para controlar los caminos de la vida. Claro, el gancho sirve tanto para atraer como para quitar de en medio. Elocuente. Y junto a la guayaba, hay otra hierba de elegua cuyo nombre no deja lugar a dudas, el abrecaminos. El abrecaminos es la hierba dulce por excelencia y la comparte con Oshun. Se usa en baños para atraerle buena suerte y, como su nombre indica, para despejar los obstáculos y abrir nuevas oportunidades. Si una persona siente que su vida está estancada, que las puertas no se abren, un baño con abrecaminos es uno de los remedios más comunes que se recomiendan. Es una de esas plantas que no pueden faltar en el arsenal espiritual. Entiendo a elegua como el que despeja la ruta. Pero, ¿qué pasa cuando el problema no es un obstáculo, sino algo más denso, como una energía negativa muy fuerte o un ataque de brujería? Me imagino que ahí se necesita a alguien con más fuerza de choque, alguien como Shango. Es una transición perfecta. Cuando se necesita poderío, fuerza y justicia, se acude a Shango, el rey del trueno y el fuego, y sus plantas reflejan esa energía. Las fuentes mencionan repetidamente el álamo como uno de sus árboles principales. El álamo. ¿Qué tiene de especial? Se considera un pararrayos espiritual. Se cree que su savia, cito, elimina toda mala influencia del cuerpo, recoge todo lo malo y se lo lleva. Es una planta de limpieza muy poderosa. Sus hojas también se usan en ofrendas para apaciguar la ira de Shango.
Si el orisha está caliente o enojado, una ofrenda con hojas de álamo ayuda a calmarlo. Y interesante. Entonces el álamo es más defensivo, como que absorbe lo malo. ¿Y tiene Shango alguna hierba más ofensiva? ¿Una que vaya y rompa activamente lo negativo? Por supuesto. Esa sería una de las hierbas de despojo más famosas y potentes que existen, el rompezaragüey, que de hecho también se llama quitamaldición. Su nombre es una declaración de intenciones. Se utiliza para romper la mala suerte, la salación, la brujería. Es la planta a la que se recurre cuando se sospecha de un trabajo hecho en contra de una persona. Y las fuentes mencionan rituales muy específicos con ella, ¿verdad? Sí, uno muy común y poderoso es hacer una cruz con las ramas de la planta y colocarla detrás de la puerta principal de la casa. Actúa como un escudo protector que impide que entren las malas energías. A veces, para potenciarlo, se dibuja otra cruz debajo con manteca de cacao. Es un amuleto de protección para el hogar muy popular. Ok, hemos pasado del fuego y el trueno de Shango al extremo opuesto del espectro. Las fuentes hablan de Obatalá como la figura paternal, la paz, la pureza, la sabiduría. Sus plantas deben ser completamente diferentes. Totalmente. Las hierbas de Obatalá reflejan su naturaleza serena y su color, el blanco. La más simbólica es el algodón, que es la representación perfecta de su pureza y suavidad. El aguinaldo blanco es otra. Se usa para alejar malas vibraciones y atraer la fortuna, siempre de una manera tranquila. Pero hay dos que me parecen fascinantes. A ver. La primera es la escoba amarga. A pesar de su nombre, es una hierba de Obatalá y se la conoce como el ehue del pensamiento. Ehue significa hierba. Espera, ¿la hierba del pensamiento? Ese nombre es muy poético. Significa que literalmente te ayuda a pensar mejor, a tener más claridad para, por ejemplo, resolver un problema o cerrar un negocio. ¿Así de directo es el efecto que se busca? Exactamente así de directo. Se cree que limpia la mente de confusiones y abre los caminos hacia el conocimiento y la prosperidad intelectual y material. Y la otra hierba clave para Obatalá es la atiponlá. Se usa en rituales para refrescar la cabeza. Refrescar la cabeza. Es como cuando tienes 1000 pestañas abiertas en el navegador y el computador se pone lento y necesitas un reinicio para que todo vuelva a funcionar. ¿Es una especie de reseteo espiritual para la mente? Esa es la analogía perfecta. Es un ritual para calmar la mente, aclarar las ideas y traer paz y lucidez cuando uno está agobiado, estresado o confundido. Es una de las hierbas fundamentales en el homiero de su iniciación. Hemos cubierto fuerzas masculinas muy potentes, pero las fuentes le dan una importancia enorme a las grandes orichas femeninas. Yemayá, la madre de los mares, Yoshun, la dueña de los ríos. Y curiosamente, hay una hierba que parece unirlas, que aparece constantemente asociada a ambas, la albahaca. La albahaca es una de las plantas más versátiles y queridas. Es increíblemente poderosa. Espiritualmente pertenece a Oshun y a Yemayá, pero también a Babaluayé, el orisha de las enfermedades. Es una de las hierbas dulces más usadas en despojos para alejar el mal de ojo y sobre todo para traer la buena suerte. Wow, la albahaca que tanta gente tiene en la cocina o en una maceta en el balcón, tiene este poder espiritual inmenso. Está como escondida a plena vista. Totalmente. Una fuente detalla un ritual de limpieza muy común que es hacer una cocción de albahaca y regar ese líquido por toda la casa, siempre desde adentro hacia afuera, para simbólicamente empujar y expulsar las malas energías. Y su poder no se queda en lo espiritual. A nivel medicinal, sus propiedades son reconocidas globalmente para tratar gripes, calmar la ansiedad y el insomnio. Es el ejemplo perfecto de cómo en esta cosmovisión, lo que cura el espíritu también cura el cuerpo. Y para Oshun específicamente, la dueña del amor, la miel y la sensualidad, ¿hay alguna otra planta clave aparte del abre caminos que ya mencionamos? Sí, claro. Oshun tiene plantas que reflejan su belleza y su carácter a veces impredecible. Una muy curiosa es la aroma amarilla. Las fuentes advierten que si se lanza una de sus ramas en medio de una fiesta, esta puede terminar en pelea. Refleja el lado poderoso y a veces caprichoso de Oshun, que no todo es dulzura.
Una planta para empezar problemas, ¿qué específico? Y por supuesto, se le asocian plantas que evocan su esencia, la canela, por su aroma dulce y su poder para atraer el amor y el dinero, y el girasol, que con su color dorado y su movimiento siguiendo al sol, es el símbolo perfecto del brillo, la alegría y la belleza de esta orilla. Se usan constantemente en ofrendas y rituales para pedirle favores en el amor y la riqueza. Entonces, si tratamos de unir todas estas piezas, queda claro que en esta cosmovisión, una planta es mucho más que botánica. Es un código, es una medicina, es una fuente de poder y es un vehículo para comunicarse con lo divino. Exacto. El conocimiento de las hierbas, cuál usar, para qué, cuál es su orilla, cómo combinarlas y, crucialmente, cómo activarlas con cantos y rezos, es una ciencia sagrada y sumamente compleja. Nos muestra una interconexión profunda entre el ser humano y la naturaleza, donde lo espiritual no está separado de lo físico. Cada baño, cada limpieza es un diálogo con las fuerzas del universo a través de sus representantes más directos y accesibles, las plantas. Y para cerrar, hay una figura que se menciona en todas las fuentes como el guardián de todo este conocimiento, Osain. El orisha que es el dueño absoluto de todas las plantas y sus secretos. Se dice que los demás orishas deben negociar con él para poder usar el poder de sus hierbas. Él es el gran botánico, el chamán del monte. Y eso nos lleva a una pregunta final, una reflexión que se desprende de todo esto. En nuestro mundo moderno, que valora la ciencia pero que está cada vez más alejado del conocimiento profundo de la naturaleza, ¿qué poder, qué sabiduría y qué secretos ancestrales estamos perdiendo al ya no ser capaces de escuchar lo que nos dicen las plantas que nos rodean cada día?